Habla mi vida, papá. Te pido tu cobertura desde ya, papá. Tú sigues hablando día con día. Nos hablas con el viento, nos hablas con las cosas que están pasando, las pestes y todo eso. Y pedimos de tu amor y de tu misericordia, papá. Pido que seas tú, Espíritu Santo, hablando nuestras vidas, Jesús. Pido, Espíritu Santo, que hables nuestros corazones, que hable nuestras vidas, Espíritu Santo. Glorifícate, Padre de misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo. Gracias, Hijo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús de Nazaret. Le invito a que abren su Biblia en Filipenses 2 hasta el 11. Cuando lo encuentran, digan gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Vamos a hacer algo para que se escuche su voz. Yo voy a leer uno y usted uno. Gloria a Dios. Siempre lo vamos a leer la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo uno y usted sigue el otro. Amén. Dice el apóstol aquí: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en el cielo y debajo de la tierra. El 11 lo leemos todos juntos, amén. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para Dios Padre. Nuestro tema que vamos a titular está en el 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Puede tomar su asiento. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor ha venido confirmando y hablando a cada uno de nosotros estos días. Mientras yo estaba meditando en su palabra, y decía yo al Señor: Señor, hay mucha palabra que hablar, pero no es solo de hablar, ¿verdad? Y el Señor ponía en mí, en mi corazón: Señor, confirma lo que tu pueblo necesita. Y el Señor, mostrándome en su palabra, decía: pues haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque más adelante dice la palabra de Dios que Él, siendo Dios, ¿verdad?, se vino a la tierra y se humilló hasta lo sumo, dice. ¿Por causa de quién? De nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Qué es gozo para usted? El gozo de lo que nosotros hablamos es del Señor, ¿verdad? Hay gozos así de alegría o cualquier cosa que usted pueda saber, pero el gozo que habla aquí, ¿verdad?, es el gozo del Señor, que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor.
Gozo es el hombre que anhela, el que busca lo que encuentra cuando encuentra a Dios y solamente entonces retiene este gozo y él mismo, ¿verdad? Es el que da el conocimiento porque él es el autor verdadero gozo, como buena dádiva siendo él perfectamente bueno y encima de todo, él es el que da el gozo al ser humano, al ser hijo de Dios, porque hay gozo de lo que el mundo lo hace, no es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Si quiere me acompaña en San Juan 15:11 para ver lo que la palabra del Señor nos habla del gozo. Mientras lo busca ahí, glorifique el nombre de Dios. Recuerde que estamos aquí en su casa para exaltar y bendecir su santo nombre y que nada nos impide de alabar y bendecir su nombre. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. San Juan 15:11, que dice: ¿quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dice, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta de lo que el Señor dice, que en Él se cumple su gozo. Si usted no tiene gozo y no se goza al venir en este lugar, es porque no se ha cumplido el gozo del Señor en usted, dice la palabra, ¿verdad? También, si gusta leer en 2 Corintios 13:11. Glorifique el nombre del Señor. Busque su Biblia y lee su Biblia para que si lo que nosotros hablamos y ustedes puedan confirmar de lo que la palabra del Señor dice. Amén. Por lo demás, hermanos, tened gozo, consolaos y sed aún. Se da cuenta que aquí está un mismo sentir. La palabra del Señor. ¿Sí se les quedó el tema? Gloria a Dios. ¿Por qué el Señor ponía eso en mí? Porque yo no sé, quizás usted puede decir mucho o puede hablar mucho de lo que usted quiera hablar, pero el que habla de usted son sus hechos. Los hechos, porque las palabras uno puede hablar y decir, pero realmente el que hace el sentir todo eso, lo que hemos leído ahorita, y ahorita lo vamos a repasar con la ayuda del Señor, que usted pueda entender el verdadero gozo de que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Gloria sea a Dios. Gloria sea al Señor. Glorifique el nombre del Señor, no se quede callado. Dice la palabra ahí, sintiendo lo mismo, ¿verdad? Lo dice Lucas, leemos Lucas 3:11, perdón. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice? Se da cuenta de que nos habla el apóstol Pablo le habla a los filipenses, pero también le habla a su iglesia que somos nosotros. Y aquí dice la palabra de que quizás usted no le va a dar un traje o algo a la persona,
Simplemente usted va a tener que velar por su hermano. Si su hermano necesita algo, usted lo va a ayudar. Habla, si tiene 2 túnicas, déselo, haga lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Del mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gloria sea a Dios. También Mateo 19:19. Bendito sea el nombre del Señor. Glorifique ahí. Para que se escuche su voz. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre como a ti mismo. Y dice en el Filipenses, donde estamos, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Entonces, si usted siente amor hacia usted, usted puede dar amor a los demás. Porque si no hay amor, usted no puede dar amor a alguien más. Lo contrario de no tener amor, tiene rencor, etcétera, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Donde vamos a abarcar un poco va a ser teniendo el mismo amor. Eso donde habla Pablo que podemos tener todo lo que podemos tener, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Enseña el apóstol Pablo que si nosotros sabemos hablar en lenguas o podemos hacer un montón de cosas, todo eso se va a acabar. El mayor de ello es el amor. Y ahorita lo vamos a leer conforme la palabra del Señor. Y pues si digo algo, cualquier cosa, nada más me corrigen, ¿ok? Vamos a ver primera de Juan 5, 1 y 3. Gloria sea a Dios. Teniendo un mismo amor. Gloria sea a Dios. ¿Encontraron? Gloria sea a Dios. Dice en el 1:5, todo aquel que cree que Jesús es el Señor y ha nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también y al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios, sus mandamientos. Del 3, pues esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Leyendo yo en otra versión, ¿qué son gravosos? Dice como que no sean penosos. Pero si usted ve el amor de Dios, el que ha nacido de Dios, tiene amor, ¿verdad? Y el que no, pues no tiene amor. Gloria sea a Dios. San Juan 14:15. Ahorita estoy leyendo les iba a dar texto por texto, pero vamos a leer mientras vamos a llegar donde el Señor nos ha dado el tema, amén. San Juan 14:15. ¿Qué dice? Si usted ama, sus mandamientos es la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice, ¿verdad? Gloria sea a Dios.
Bendito sea Dios. Y también el apóstol Pablo nos habla en Romanos 5:8. Bendito sea Dios. Glorifícate, Padre, en este lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en el que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor hacia nosotros. Y cuando Él vino acá, Él es el modelo a seguir. Cuando Él vino a la tierra, Él enseñó a sus discípulos cómo amar. Cuando uno de ellos hacía cualquier cosa, Él los corregía, no les gritaba, no les insultaba, no les decía, simplemente les hablaba con amor, porque Él es amor. Gloria sea a Dios. Vamos a Primera de Juan 4:7. Bendito sea Dios. Gloria sea a Dios. ¿Qué dice el título? Gloria a Dios. El 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en el 10 dice, en esto consiste el amor. ¿Qué dice? No en nosotros que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice el 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Se da cuenta que el Señor nos habla de una otra manera de que nosotros tenemos que tener amor hasta nuestro prójimo. ¿Verdad? Ya pusieron el tema. Si usted no tiene amor, no va a llegar a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Padre, bendito sea Dios. Nosotros como hijos de Dios nos cuesta amar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el que no ama no ha nacido de nuevo. Y dijo a un maestro, ¿se acuerdan del maestro que dijo que qué tengo que hacer para hacer esto? Y era un maestro que sabía mucho de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de ese maestro? ¿Cómo se llama? Nicodemo. ¿Cómo pues yo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso yo tengo que ir al vientre de mi madre para crecer? Hay veces el ser humano no comprende, nuestra mente es tan pequeña a la mente de Dios que es tan grande en nosotros. Quizás a veces nosotros no reconocemos o no sabemos o no cómo nosotros podemos amar a nuestro hermano. Una de las cosas que nosotros, ¿por qué no podemos amar a nuestro hermano? Es porque nosotros no escudriñamos su palabra. La palabra de Dios mismo dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento lo tenemos, pero para otras cosas que no es para con Dios. Pero si usted ama a su hermano, no importa cualquier sea la situación o lo que sea que está a su lado. Yo he visto, no aquí, ¿verdad?, en otros lugares, cristianos
No se habla. ¿Usted cree que el amor del Padre está con ellos? Y dicen mencionar a Dios. Pero el Señor ahorita nos está mostrando y enseñando que cualquier cosa, que o cualquier defecto que tenga alguien hacia con usted, háblele, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema? Wow, ¿cuál es tu situación? Yo no sé cómo hablan, nosotros hablamos de diferentes maneras en expresión. A veces nosotros podemos decir, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu problema? Se escucha feo, ¿verdad? Pero cada quien habla su forma de hablar. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que amarnos porque tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque si no tenemos ese sentir, en vano venimos nosotros a la casa de Dios. Gloria a Dios por los que vienen, gloria a Dios, de verdad. Yo me imagino que yo al ver a mi hermano, a ver a alguien, yo personal me pongo feliz y alegre. Cuando no nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Gloria sea a Dios. Pero tenemos que amarnos unos a los otros y tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque Él vino a la tierra, Él dice, Él habla porque habla que hubo, porque Él vino a la tierra, Él mismo nos mostró y Él dejó su trono de gloria para estar, ¿verdad? Para que nosotros tenemos amor, gozo, de lo que nos habla ahí el 2 hasta el 11. Pero el amor, mientras el hermano enseñaba el domingo, no sé cuánto se acuerdan del mensaje del domingo, pero el Señor habla día tras día, y día con día nosotros aprendemos. Yo aprendo con la palabra del Señor. Hay cosas que hay en nuestras vidas, llega la palabra, nos interesa, ¿verdad? Nos enseñan día con día, Dios nos habla. Recuerde, lleve eso en su mente. El que no ama no ha nacido y no conoce a Dios, dice la palabra. Pero el que ama, ¿qué dice la palabra? Es nacido de Dios. Gloria sea a Dios. En el 11 dice, donde estamos, primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Gloria a Dios, bendito sea el Padre. Para que haya ese sentir cuando venimos a la casa de Dios, el amor y todo eso viene desde su casa hacia la iglesia. Porque usted no puede dar amor aquí si en su casa no tiene amor. Muchas de las cosas que a veces el cristiano a veces quiere venir a la iglesia a hacer algo que no lo hace en su casa. Porque en la casa viene todo y luego a la iglesia. Sí, Dios va a cambiar, lo va a ayudar en todo, pero en casa es lo que cuando usted alaba a Dios, canta a Dios, escucha su palabra, y cuando usted viene en la casa de Dios, usted sabe a quién viene a alabar. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Se da cuenta que si usted está en casa, escucha alabanza, cantos y ama obviamente ama a su esposo, ¿va? Ama a sus hijos y todo eso. Entonces cuando usted viene a la casa de Dios, viene con libertad. La palabra de Dios, si el Hijo os libertare, sí, se lo saben, sabemos la palabra, pero nuestra acción lo dice lo contrario. Porque cuando nosotros, yo meditaba, conozco a muchos que saben mucha palabra de Dios, pero sus acciones es lo contrario. Entonces nos damos cuenta que el conocimiento es bueno, pero si no lo sabe cómo usar el conocimiento y si no tiene amor, de nada le sirve. Gloria sea al Señor. Glorifique el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios.
completad mi gozo, dice en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué le falta al cristiano ahora en día? Ser humilde. La humildad es lo que usted le va a hacer grande. Porque dice la palabra de Dios, el que él se enaltece, él lo mira de lejos. Pero el humilde, pero hasta un canto cantamos, ¿verdad? Él mira, ¿qué? Al humilde lo atiende y el altivo lo mira de lejos. Hasta en canto lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que a nosotros como cristianos nos hace falta es ser humildes. Ser humildes es algo que el Señor aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos humildes hay aquí? Dígalo, hermano, por fe, diga que es humilde. Sí, porque si uno le pregunta y cuando usted calla, pues eso quiere decir lo contrario de lo que se está hablando, ¿verdad? La humildad, encontré aquí de lo que habla sobre la humildad, aquella actitud que reconoce el propio lugar debajo de su acción o la contraria de Dios, opuesta de la opresión o orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. Recuerde que el humilde Dios siempre, dice un versículo de la palabra que a los soberbios los resiste, pero a los humildes los atrae y los atiende, ¿verdad? Aprenden ahora que nuestro Señor Jesucristo gloria sea a Dios. Ahora nos vamos en unánimes. La palabra de Dios aquí habla, donde lo que hemos leído, en uno de ellos que impacta cuando uno tiene unidad, todo sale bien, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos a la casa de Dios con un mismo sentir y estamos unánimes, suceden cosas, dice un canto, ¿verdad? Toda presión, toda enfermedad espiritual o física desaparece en el nombre de Jesús porque hay unidad. Así es la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes iban en iglesia allá en Guatemala, a los que no, pues van a entender, a los que sí. Cuando los hermanos iban allá a la iglesia, iban unánimes, felices, alegres, contentos, no importaba la hora que terminaba el servicio, porque iban unánimes, un mismo sentir. Y sucedían cosas, ¿verdad? Aquí también pasan cosas, simplemente que a veces uno mismo retiene la bendición de Dios. Yo como padre puedo ver cuando mi hijo se porta bien, sin embargo a veces tengo misericordia de él. Y cuando no, nuestro Padre Celestial, cuando a veces nosotros nos portamos mal, tiene misericordia de usted y de mí. Él no nos da como nosotros pagamos a nuestros hijos. Si nosotros siendo malos, dice la palabra de Dios, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuándo no más nuestro Padre Celestial, que os dará mucho más, dice la palabra de Dios? Uno de ellos es la iglesia primitiva.
que habla Hechos de los Apóstoles en el 2:44. Hace ratitos mientras el pastor lo leía, esto era que tenía que leer, pero el Señor se adelantó, o Él lo leyó. Y cuando yo miraba y meditaba la palabra de Dios y la iglesia perseveraban, unánimes, dice la palabra de Dios que ellos daban sus da cuenta que aquí usted da su terreno o su casa por vender y darle al hermano que está ahí al lado. Pero ahora nadie da eso, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus cosas. Mire cómo sale ahí, dijo mi mamá. Y entonces nosotros quizás no vamos a vender nuestras cosas, pero la palabra nos enseña ahí que ellos, lo vamos a leer si gustan. Hechos 2:46. ¿Lo encontraron? Leemos en el 44. Y vendían sus propiedades y sus bienes a todos según la necesidad de cada uno. Si se da cuenta que dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partían el pan bravo, hacían un montón de cosas unánimes, tenían un mismo sentir. Ahora en día nosotros, por eso ponía el tema que hagan nosotros ese mismo sentir, porque en veces uno quiere jalar para acá y el otro para allá. Por ejemplo, el ministerio de niños por acá, el ministerio de jóvenes por acá. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para que el Señor lo ministre y lo llene a cada uno de nosotros. Lo que entendemos y lo que aprendemos es tener amor, ¿verdad? El amor es lo que cubre todo. Si usted no tiene amor, todo esto, lo que hemos leído o lo que hemos hablado, no va a pasar en nosotros. Porque si no hay amor, no ha conocido a Dios, dice, va, pero el que ha nacido es parte de Dios, que Dios es el que da el amor. Si usted no tiene amor, quizás, como sabe que no tengo amor, no estoy diciendo que no tiene amor, pero el Señor nos enseña, conforme a su palabra, que nosotros tenemos que tener amor en nuestro corazón. El amor de Dios es sin condición alguna. Su amor, porque Él nos mostró con hechos, porque Él dejó su trono de gloria, vino a la tierra a morir por usted y por mí. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, y para ver a sus hijos que la alaben en espíritu y en verdad. Romanos 15, 5 y 6. Gloria sea a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Quince, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé en vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes
Si se da cuenta de la palabra de Dios, aquí mismo nos habla otra vez el mismo sentir según Cristo Jesús. En la otra versión, no sé si tienen la versión internacional, ahí los hermanos, para que en esa versión nos explica un poco mejor de lo que usted y yo podemos comprender. Gloria sea a Dios. Bendito sea Dios. Glorifique al Padre, glorifique al Hijo. Porque la palabra de Dios dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Gloria sea a Dios. Aquí lo voy a buscar aquí en mi Biblia, lo bueno que lo traje. Que dice, el Dios que infunde aliento y perseverancia los conceda vivir juntos en armonía conforme ¿se da cuenta? El ejemplo de Cristo Jesús. En la Reina Valera dice, pero Dios de la paciencia y consolación, el mismo sentir según, dice, va. Y ahí que dice, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Él es el ejemplo, Él es el modelo a seguir. Cuando usted no quiere venir a la iglesia, lee su Biblia y va a ver que el ejemplo es Cristo Jesús. Cuando usted va a entender, cuando nosotros vamos a entender realmente, cuando venimos de nuestra casa hasta acá, ya sabemos a quién venimos a adorar. Porque si no hay ese sentir, tal vez entre parejas viene el uno a la fuerza o el otro a la fuerza. Quizás uno está aquí porque el otro lo trajo o no lo trajo, pero ahora dice la palabra de Dios, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, que Él nos ha dado. Ejemplo os he dado, dice otro versículo la palabra. Entonces Dios mismo nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener un mismo sentir para que ninguno vaya a un lado a otro lado. Mire, las ovejas en Guatemala, me acuerdo yo cuando nos mandaban a pastorear chivos. ¿Saben qué son los chivos y las ovejas? Mi mamá tenía ovejas y tenía los cabros. Lo único que se miraba diferente son los cachos. Cuando nosotros llevábamos a la mamá de ellos, jalaba uno y ese uno seguía al otro. Iban así juntos. Podría decirse usted unánimes, iban juntos y son animales, ¿verdad? No estoy comparando a nadie con eso, no vaya a malinterpretar, pero a lo que la palabra de Dios, nosotros miremos un ejemplo para que usted pueda entender o yo pueda comprender. Íbamos a pastorear. A mí no me gustaba, yo amarraba al chivo, iba a ir a jugar, ¿verdad? Pero lo que yo miraba y el Señor traía a memoria, porque a veces hay cosas que pasan en la vida que nosotros no comprendemos, que hasta ahora el Señor nos hace entender el propósito de Dios hacia nosotros. E iban los animales, nosotros allá al lado, y yo le decía a mi mamá, ¿por qué le hacen caso y no hablan? Aprende tú, dice, y ellos que son animales, tú no entendés, me dice. Bueno, ella sí me comparó como animal, ¿verdad? Pero me doy cuenta realmente que aún en Dios dice que aún el viento le obedecen a Él, ¿verdad? Nos damos cuenta de muchos ejemplos de Él, de que
por ejemplo, cuando venía el viento y la marea y todo eso, cuando Pedro iba caminando y él calmó la tempestad. Entonces, él por su palabra se sujetan todas las cosas. Pero Dios a usted le ha dado algo que usted va a elegir. Al pueblo de Israel le dijo: he puesto entre vosotros el camino de bien y de mal o de perdición. Lo que Él tiene, nuestro Señor Jesucristo, que Él es caballeroso, a usted nunca lo va a forzar a venir a la iglesia. Algo que usted tiene que entender, que Él nunca nos va a forzar a venir a la iglesia. Él dice en su palabra, dice: yo estoy a la puerta y llamo, dice, ¿verdad? Si alguno oye mi voz, ¿qué más dice? Y abre la puerta de su corazón, entraré con él. Y se da cuenta de que Él no nos trae a la fuerza. Pero el apóstol Pablo nos enseña que haga nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero nosotros ahora, la palabra nos enseña, nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él vino cuando algo que me impacta a mí, y he puesto yo siempre en mí el ejemplo a seguir, es Jesús. Porque cuando Él era pequeño, desde pequeño, usted conoce la genealogía de Jesús. Por eso ponemos el ejemplo de Jesús, porque cuando Él era pequeño, sus papás lo buscaban, y Él donde siempre estaba, siempre en el templo. Y Él decía: en los negocios de mi rey me conviene siempre estar. Entonces, cuando nosotros vamos a entender eso, entonces nosotros vamos a estar siempre unánimes y en un mismo sentir. Y no mirando a alguien más encima de otro, dice la palabra, sino como a sí mismo. Gloria sea a Dios. El enfoque principal de la enseñanza, quizás nos falta palabras como para expresar o hablar o decir, pero lo poco que el Señor nos da es de corazón, porque Él mismo dice que Él es nuestro pastor. Va el salmista David, decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará con usted y conmigo. Y luego más adelante dice: porque en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que, iglesia, les animo en el nombre de Jesús, nuestro Señor, sigamos adelante teniendo gozo y sintiendo un mismo sentir por cada uno de nosotros. Si usted tiene el amor de Cristo, si no lo hay, no puede dar amor a su hermano. El amor de Dios no es algo que alguien puede darlo. Yo le doy esto, me dio porque me ama. Él dice que Él da a cada uno según su necesidad. Y a veces quizás no tenemos amor, pero el amor de Cristo es el que nos hace falta a nosotros. Porque la palabra de Dios dice que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y para que eso suceda, tenemos que, como iglesia, estar unánimes para buscar de Dios
Yo no sé qué ha sido de usted durante este año. Dice Pablo, va, que me olvido lo que queda atrás, me extiendo por lo que viene por delante. Quizás lo que ya pasó, ya pasó. Ahora ponga su mano en el arado para que usted, no sé qué planes tiene el Señor con usted en este año. Quizás quizás nosotros podemos aparentar una cosa con nuestro hermano, pero el Señor conoce su corazón. En Él siempre hay una esperanza, porque Él es misericordioso. Si en este año quizás nosotros hemos hecho las cosas como nosotros queríamos hacerlo, pero ahora el Señor nos habla conforme a su palabra que tenemos que estar unánimes, un mismo sentir, que este año que quedan días para que se termine, pero mientras nosotros tenemos vida, Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante, porque el caminar del cristiano no termina hasta que muera. La diferencia en Cristo Jesús, usted tiene que morir para alcanzar la vida eterna. En la vida normal uno nace y muere, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús uno muere y luego tiene vida eterna. Bueno, ha sido este corto mensaje que el Señor ha dado, pero les animo en el nombre de Jesús que sigamos adelante en las cosas de Dios. Como les mencionaba, que esto no termina, sino sigamos adelante, unánimes en el Señor, para que el Señor sea